Durante años pensé que la prosperidad era simplemente consecuencia del esfuerzo físico, del trabajo constante y de las oportunidades correctas en el momento adecuado. Hasta que descubrí algo que cambió por completo mi comprensión sobre cómo funciona la abundancia en la vida de las personas. Lo que encontré no estaba en los libros de economía ni en las teorías del éxito convencional. Estaba escondido en un texto antiguo, en palabras que han sido repetidas durante miles de años y que contienen una frecuencia vibratoria tan precisa que puede reorganizar el campo de información que rodea tu vida. Hoy voy a compartir contigo un salmo específico que, cuando se lee de una manera particular 3 veces al día, activa algo en tu estructura neuronal que muchos llaman milagro, pero que yo aprendí a entender como pura física de la conciencia. Lo que estás a punto de descubrir no es magia ni pensamiento positivo superficial. Es el resultado de comprender cómo la conciencia humana interactúa con el campo cuántico de posibilidades que nos rodea. Voy a revelarte exactamente cuál es ese salmo, por qué funciona desde el punto de vista de la neurociencia de la conciencia, cómo debes leerlo para que su efecto sea máximo y qué errores cometen la mayoría de las personas que lo intentan sin resultados. Si te quedas hasta el final, también te contaré qué descubrí sobre el momento exacto del día en que este salmo tiene mayor poder de manifestación, un detalle que casi nadie menciona, pero que marca toda la diferencia. Y te adelanto algo que puede sorprenderte. El dinero no llega porque lo pidas. Llega porque modificas la estructura vibratoria de tu campo neuronal y eso cambia literalmente las probabilidades de tu realidad. Cuando comencé mis investigaciones sobre la conciencia en los años 70, mi objetivo era científico y académico. Quería entender cómo el cerebro genera la experiencia subjetiva, cómo percibimos la realidad y si existía algo más allá de la actividad eléctrica de las neuronas. Pero conforme profundizaba en los experimentos, especialmente en aquellos que realicé con chamanes y curanderos tradicionales de México, empecé a encontrarme con fenómenos que la ciencia convencional no podía explicar. Uno de esos fenómenos era la capacidad de ciertas personas para modificar su entorno, su salud y sus circunstancias materiales simplemente con la repetición de palabras específicas pronunciadas de una forma particular con una intención enfocada. Si alguna vez has sentido que hay un conocimiento oculto sobre cómo funciona realmente la vida, un conocimiento que se transmite en voz baja y que pocas personas comprenden, quiero que te suscribas ahora mismo. No estás equivocado. Ese conocimiento existe y lo que voy a compartir contigo hoy es una de sus llaves más poderosas. Suscríbete si intuyes que la abundancia no es casualidad, sino el resultado de alinear tu frecuencia con el campo de posibilidades. Quédate aquí porque lo que viene ahora va a desafiar todo lo que creías saber sobre la prosperidad. Durante mi tiempo trabajando con Pachita, la curandera más extraordinaria que conocí, observé algo que me dejó completamente desconcertado. Ella utilizaba oraciones y salmos específicos antes de realizar sus curaciones y lo hacía con una precisión casi matemática. No era devoción ciega, era técnica. Repetía las mismas palabras en el mismo orden, con el mismo ritmo, como si estuviera afinando un instrumento invisible, y los resultados eran innegables. Las personas que llegaban con enfermedades crónicas, con problemas económicos devastadores, con bloqueos emocionales profundos, comenzaban a experimentar cambios que parecían imposibles. Al principio atribuí esos cambios a la sugestión, al efecto placebo, a la fe, pero cuando empecé a medir la actividad eléctrica del cerebro de estas personas antes y después de las sesiones, descubrí algo asombroso. Los patrones de ondas cerebrales se reorganizaban por completo. La coherencia entre los hemisferios del cerebro aumentaba de forma dramática y, lo más fascinante, el campo electromagnético que rodea el cuerpo humano, ese campo que podemos medir con equipos suficientemente sensibles, se expandía y se sincronizaba con una frecuencia específica. Era como si las palabras del salmo actuaran como un diapasón que obligaba a todo el sistema nervioso a vibrar en una frecuencia determinada. Y esa frecuencia, descubrí después, es la misma que registran las personas cuando experimentan estados de abundancia, creatividad extrema y lo que algunos llaman flow o flujo. Recuerdo con claridad total un experimento que realicé en
1982, con un comerciante de la ciudad que había perdido todo su negocio. Este hombre llegó a mi laboratorio no por interés en la ciencia, sino por desesperación. Su esposa había escuchado de mi trabajo con Pachita y prácticamente lo arrastró hasta mi puerta. Cuando le coloqué los electrodos para medir su actividad cerebral, lo que vi me sorprendió incluso a mí, que ya había visto tantos casos. Su cerebro mostraba lo que yo llamaba un patrón de colapso sintérgico. Las ondas cerebrales estaban completamente desincronizadas. El hemisferio derecho operaba en una frecuencia y el izquierdo en otra completamente diferente, como si fueran dos cerebros separados intentando controlar el mismo cuerpo. Pero lo más revelador era que su campo electromagnético, medido a 5 centímetros de su piel, era casi imperceptible. Era como si su presencia energética se hubiera contraído tanto que apenas existía. Lo fascinante de este caso particular era que podía ver en los registros exactamente cuándo había comenzado su colapso financiero. Las ondas teta, que normalmente solo aparecen durante el sueño profundo o la meditación, estaban presentes incluso durante su vigilia, pero de forma caótica, sin patrón. Esto indicaba que su cerebro estaba en un estado constante de disociación, como si una parte de él no quisiera estar presente en su propia realidad. Y, cuando le pregunté sobre sus pensamientos diarios, confirmó lo que los datos mostraban. Pasaba la mayor parte del día en lo que él llamaba pesadillas despiertas, imaginando escenarios cada vez peores de ruina y humillación. Su cerebro había aprendido a vivir en el futuro catastrófico en lugar de en el presente, y esa frecuencia de terror anticipatorio era exactamente lo que su campo neuronal estaba manifestando en su realidad material. Le enseñé el Salmo 112. Le expliqué el procedimiento exacto que te voy a revelar en unos momentos. Durante las primeras 2 semanas no ocurrió nada visible en su vida externa, pero en el laboratorio, cada vez que venía que midiera su progreso, yo podía ver cambios sutiles pero constantes en sus registros cerebrales. La sincronización entre hemisferios comenzaba a mejorar. Su campo electromagnético se expandía milímetro a milímetro. Y, lo más importante, él reportaba cambios internos. Dormía mejor, las pesadillas sobre la quiebra disminuían, comenzaba a tener ideas sobre cómo podría reconstruir su vida. En la 3ª semana ocurrió algo que él llamó milagro, pero que yo reconocí como manifestación pura. Un antiguo socio con quien no hablaba desde hacía años lo llamó con una propuesta de negocio que no tenía sentido lógico. Era como si esa persona hubiera sido impulsada por una fuerza invisible a contactarlo justo en ese momento. 6 meses después, ese hombre no solo había recuperado lo perdido, sino que estaba prosperando en niveles que nunca antes había experimentado. Lo que más me impactó de su caso fue algo que me confesó un año después, cuando volvió al laboratorio para una medición de seguimiento. Me dijo que el cambio real no fue que apareció el dinero, sino que él se volvió capaz de verlo donde siempre había estado. Durante años, me explicó, había rechazado oportunidades porque le parecían demasiado arriesgadas, demasiado ambiciosas, demasiado buenas para ser verdad. Su mente estaba programada para el fracaso y automáticamente descartaba cualquier cosa que pudiera llevarlo al éxito. El Salmo no creó oportunidades nuevas. El Salmo reprogramó su cerebro para reconocer y aceptar las oportunidades que siempre habían estado ahí. Esta es la diferencia crucial entre magia y ciencia de la conciencia. No se trata de manipular la realidad externa, se trata de expandir tu percepción interna hasta que puedas ver las posibilidades que tu mente limitada había filtrado. Pero lo que casi nadie sabe es que no todos los salmos producen el mismo efecto. Cada salmo tiene una estructura vibratoria diferente, una combinación única de sonidos, ritmos y significados que activan zonas específicas del cerebro y del campo neuronal. El salmo del que te voy a hablar hoy, el Salmo 112, es probablemente el más poderoso en términos de manifestación de abundancia material. No es el más conocido, no es el que la mayoría repite, y precisamente por eso ha mantenido su potencia intacta durante siglos. Es un salmo que habla directamente de prosperidad, de riqueza, de generaciones bendecidas, y cada una de sus palabras está diseñada, conscientemente o no, para activar las áreas del cerebro relacionadas con la seguridad, la confianza y la apertura a recibir. Te hablaré del mecanismo exacto en unos instantes, pero antes necesitas entender algo crucial sobre cómo funciona tu cerebro en relación con el dinero.
La mayoría de las personas tiene lo que yo llamo un bloqueo sintérgico en el área de la abundancia. Su estructura neuronal ha sido programada desde la infancia, con creencias limitantes sobre el dinero, con miedos heredados, con patrones de escasez que se repiten generación tras generación. Estos patrones no son solo pensamientos, son conexiones neuronales físicas, caminos que el cerebro recorre automáticamente cada vez que piensas en dinero, en trabajo, en merecimiento. Y estos caminos están asociados con emociones de ansiedad, de culpa, de indignidad. Cuando intentas manifestar abundancia desde esa estructura, es como intentar que el agua fluya cuesta arriba. Puedes esforzarte todo lo que quieras, pero la estructura no lo permite. Déjame explicarte esto con mayor profundidad, porque aquí está una de las claves que la mayoría de las personas pasa por alto. En mi laboratorio desarrollé una técnica para mapear lo que yo llamaba el paisaje emocional neuronal de una persona. Usando electroencefalografía avanzada combinada con mediciones de conductancia de la piel y variabilidad cardíaca, podía crear un mapa tridimensional de cómo reaccionaba el sistema nervioso de alguien ante diferentes estímulos. Cuando le mostraba a una persona una imagen de dinero, de lujo, de abundancia, y esa persona tenía bloqueos profundos, su sistema nervioso entraba en lo que técnicamente se llama estado de amenaza. El cortisol se elevaba, la variabilidad cardíaca disminuía, las ondas cerebrales se volvían erráticas, su cuerpo literalmente interpretaba la abundancia como un peligro. Y esto tiene sentido evolutivo. Si durante generaciones tu familia vivió en pobreza, si el dinero siempre vino acompañado de traición, de conflicto, de pérdida, tu sistema nervioso aprende que la abundancia es peligrosa y debe ser evitada. Este es un mecanismo de supervivencia que se volvió disfuncional en el contexto moderno, pero que sigue operando silenciosamente en el fondo de tu biología. Aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar porque implica responsabilidad absoluta. Tu realidad económica actual no es resultado de la mala suerte ni de las circunstancias externas. Es el reflejo exacto de tu campo neuronal, de la frecuencia vibratoria en la que opera tu conciencia la mayor parte del tiempo. Si tu campo vibra en la frecuencia de la carencia, de la preocupación, del no hay suficiente, entonces el campo cuántico de posibilidades colapsa en experiencias que confirman esa frecuencia. Recibes exactamente lo que tu estructura neuronal está emitiendo. Es física pura, no castigo ni recompensa divina. Es simplemente cómo funciona la interacción entre conciencia y materia. El Salmo 112 comienza con una frase que contiene toda la clave de su poder. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora bien, cuando digo teme al Señor, no me refiero al miedo en el sentido común de la palabra. En el contexto de la neurociencia de la conciencia, temer al Señor significa reconocer que existe un campo de información inteligente mucho más grande que tu ego individual y alinearte con él. Es soltar el control obsesivo, la necesidad de manipular cada detalle y confiar en que ese campo mayor sabe exactamente qué necesitas y cómo entregártelo. Esa actitud de reverencia y apertura es lo que permite que tu campo neuronal se expanda más allá de sus limitaciones habituales. El Salmo continúa: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Estas palabras no son simples deseos piadosos, son afirmaciones que, cuando se repiten con la intención correcta, reconfiguran las redes neuronales asociadas con la identidad y el merecimiento. Tu cerebro no distingue entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada acompañada de emoción. Cuando lees estas palabras y te permites sentir que describen tu realidad, tu cerebro comienza a crear las conexiones neuronales correspondientes a esa realidad. Y desde el punto de vista de la teoría sintérgica, tu campo neuronal comienza a emitir la frecuencia de alguien que ya vive en abundancia. Lo que descubrí durante años de investigación es que el cerebro humano tiene una característica fascinante. No puedes sostener dos realidades contradictorias al mismo tiempo con la misma intensidad emocional. Si logras que tu cerebro sienta la realidad del Salmo con más intensidad que la realidad de tu cuenta bancaria actual, el cerebro comenzará a trabajar automáticamente para resolver esa disonancia. Y la única forma de resolverla
es modificando la realidad externa para que coincida con la realidad interna más fuerte. Este no es pensamiento mágico, es neuroplasticidad dirigida. Es el mismo mecanismo que usan los atletas de élite cuando visualizan su victoria antes de competir, excepto que aquí lo estamos aplicando al campo de la abundancia material. Lo que voy a contarte ahora puede incomodarte, pero es necesario. La razón por la que la mayoría de las personas que leen salmos o hacen afirmaciones no obtienen resultados es porque lo hacen desde la desesperación, desde la carencia, desde el necesito que esto funcione porque estoy en crisis. Esa frecuencia emocional contamina completamente la práctica. Es como intentar sintonizar una emisora de radio mientras generas interferencia constante. El mensaje del salmo no puede penetrar en tu estructura neuronal porque estás bloqueando la entrada con la vibración del miedo y la urgencia. Por eso es fundamental leer el salmo desde un estado de calma, de confianza, casi de celebración anticipada, como si ya estuvieras agradeciendo por la abundancia que está en camino. En mis experimentos con estados alterados de conciencia, descubrí que existe una zona específica en el lóbulo frontal que se activa cuando una persona experimenta lo que yo llamaba certeza anticipatoria. Es ese estado en el que sabes, sin saber cómo lo sabes, que algo va a ocurrir. Los niños pequeños viven en ese estado constantemente, especialmente en la noche antes de su cumpleaños o de alguna celebración importante. No dudan, no analizan, simplemente saben que algo maravilloso está por llegar. Esa certeza anticipatoria es la frecuencia ideal para leer el Salmo 112. Cuando logras acceder a ese estado, cada palabra del Salmo penetra directamente en tu subconsciente sin resistencia, sin el filtro crítico del ego que siempre está buscando razones para dudar. Ahora bien, ¿por qué 3 veces al día específicamente? Este detalle no es arbitrario. Tiene que ver con los ciclos naturales de tu cerebro y con cómo se consolida la información en tu sistema nervioso. Tu cerebro pasa por diferentes estados de ondas cerebrales a lo largo del día. Al despertar durante los primeros 20 o 30 minutos, tu cerebro todavía está en un estado cercano a las ondas teta, un estado de alta sugestionabilidad en el que la barrera crítica de tu mente consciente está bajada. Este es el momento más poderoso del día para programar tu campo neuronal. La segunda lectura debe hacerse a mitad del día, preferiblemente antes de comer, cuando tu cerebro está en un estado de alerta relajada. Y la tercera lectura debe ser por la noche, justo antes de dormir, porque durante el sueño tu cerebro consolida todo lo que experimentaste durante el día, y si lo último que introduces en tu mente es la frecuencia de abundancia del Salmo, tu subconsciente trabaja durante toda la noche reorganizando tu estructura para alinearse con esa frecuencia. Hay un fenómeno fascinante que observé en el laboratorio relacionado con el sueño y la manifestación. Cuando una persona practicaba la lectura del Salmo antes de dormir durante al menos 2 semanas consecutivas, sus patrones de sueño REM comenzaban a mostrar algo extraordinario. La actividad cerebral durante los sueños se volvía más organizada, más coherente, y estas personas reportaban sueños vívidos en los que recibían soluciones creativas a sus problemas financieros, ideas de negocio completamente formadas, insights sobre oportunidades que habían estado frente a ellas todo el tiempo pero que no habían podido ver. Esto no es coincidencia. Durante el sueño REM, el cerebro tiene acceso directo al campo de información, a esa red invisible de posibilidades que contiene todas las soluciones a todos los problemas. El Salmo, leído con la intención correcta, actúa como una llave que abre esa puerta durante el sueño. Quiero que me lo digas con total sinceridad en los comentarios. ¿Cuál es tu relación actual con el dinero? ¿Sientes paz cuando piensas en tus finanzas o sientes un nudo en el estómago? Escribe en los comentarios qué emoción aparece primero cuando piensas en dinero. No hay respuestas correctas o incorrectas, pero necesito que seas completamente honesto contigo mismo porque ese es el punto de partida para cualquier transformación real. Quiero leer tus experiencias, quiero saber desde dónde estás partiendo. Cuando realicé los experimentos de sincronización cerebral con 2 personas ubicadas en habitaciones diferentes, descubrí algo que revolucionó mi comprensión sobre la manifestación. Cuando una de las personas entraba en un estado de coherencia cerebral profunda, el cerebro de la otra persona, sin ningún contacto físico ni comunicación verbal, comenzaba a sincronizarse con la misma frecuencia.
Esto me llevó a formular la teoría del campo neuronal compartido, la idea de que todos los cerebros humanos están conectados a través de un campo de información que trasciende el espacio físico. Si esto es cierto, y mis experimentos sugieren que lo es, entonces cuando tú modificas tu propia frecuencia vibratoria, no solo cambias tu realidad individual, sino que también influyes en el campo colectivo y, por resonancia, atraes a personas, situaciones y oportunidades que vibran en la misma frecuencia. Déjame contarte exactamente cómo funcionaba ese experimento porque es crucial para entender el poder del Salmo 112. Colocaba a 2 personas en habitaciones separadas por paredes de concreto, sin ninguna posibilidad de comunicación. A ambas les conectaba equipos de medición cerebral de alta precisión. Le pedí a la primera persona que leyera el Salmo con total concentración mientras yo monitoreaba su actividad cerebral. Cuando esa persona alcanzaba un estado de coherencia profunda, algo extraordinario sucedía. El cerebro de la segunda persona, que no sabía nada sobre lo que estaba ocurriendo en la otra habitación, comenzaba a mostrar patrones similares, no idénticos, pero similares. Era como si el campo neuronal de la primera persona se expandiera más allá de las paredes físicas y tocara el campo de la segunda persona. Repetí este experimento 37 veces con diferentes participantes. El resultado fue consistente. La coherencia, descubrí, es contagiosa a nivel de campo. Y esto tiene implicaciones profundas para la manifestación de abundancia. El Salmo 112 es, en esencia, un código de acceso a esa frecuencia de abundancia colectiva. Cuando lo lees con la intención correcta, te estás sintonizando con todos los seres humanos que a lo largo de la historia han experimentado prosperidad verdadera, no solo material, sino también espiritual y emocional. Te estás conectando con un campo de información que contiene todos los caminos posibles hacia la abundancia. Y desde ese campo, las soluciones, las ideas, las oportunidades comienzan a emerger de forma natural, casi sin esfuerzo. No es que el dinero aparezca mágicamente de la nada, es que tu percepción se expande, tu creatividad se activa, tu intuición se afina y empiezas a ver posibilidades que antes estaban ahí, pero que tu estructura neuronal limitada no podía percibir. Déjame explicarte el procedimiento exacto para que esta práctica sea efectiva. No basta con leer el Salmo de forma mecánica, como quien lee las instrucciones de un medicamento. Tienes que crear un ritual, un espacio sagrado en el tiempo, aunque sean solo 5 minutos. Busca un lugar tranquilo, donde no vayas a ser interrumpido. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu mente se aquieta. Este paso es crucial porque estás preparando tu sistema nervioso para recibir la información del Salmo sin resistencia. La respiración, descubrí en mis investigaciones, no es solo un proceso mecánico de intercambio de oxígeno, es un puente directo entre tu mente consciente y tu sistema nervioso autónomo. Cuando respiras profundamente 3 veces antes de leer el Salmo, estás enviando una señal a tu cerebro de que es seguro relajarse, de que no hay amenaza. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, el estado de descanso y regeneración en el que tu cerebro es más receptivo a nueva información. En ese estado, las ondas cerebrales naturalmente comienzan a desacelerarse de beta, el estado de alerta cotidiano, hacia alfa, el estado de relajación consciente que es ideal para la reprogramación neuronal. Permíteme ser muy específico sobre cómo debe ser esta respiración porque los detalles importan. No es una respiración superficial de pecho, es una respiración profunda abdominal. Inhala lentamente por la nariz, contando hasta 4. Siente cómo tu abdomen se expande, no tu pecho. Sostén el aire contando hasta 4. Exhala por la boca contando hasta 6, vaciando completamente los pulmones. Repite esto 3 veces. En la tercera exhalación, permite que tus hombros caigan, que tu mandíbula se relaje, que cualquier tensión en tu rostro se disuelva. Lo que estás haciendo es resetear tu sistema nervioso, creando un estado óptimo de receptividad. He medido esto en el laboratorio cientos de veces. Después de estas 3 respiraciones, la variabilidad cardíaca mejora dramáticamente, señal de que el cuerpo ha pasado de modo amenaza a modo crecimiento. Cuando abras los ojos, lee el Salmo en voz alta si es posible.
La vibración sonora de tu propia voz tiene un efecto amplificador sobre tu campo neuronal. Si no puedes leer en voz alta, léelo en tu mente, pero pronunciando mentalmente cada palabra con claridad, como si la estuvieras diciendo en voz alta. Lee despacio, sin prisa. Siente el significado de cada frase. Cuando el Salmo dice, bienes y riquezas hay en su casa, detente un instante y visualiza tu casa, tu espacio lleno de abundancia. No te esfuerces por crear imágenes muy detalladas, simplemente permite que surja una sensación, una emoción, una certeza interna de que así es, de que así será. Quiero darte más detalles sobre esta visualización porque la mayoría de la gente lo hace incorrectamente. No se trata de forzar imágenes mentales nítidas como si fueras director de cine creando una escena. Se trata de permitir que emerja una impresión sensorial suave. Cuando el Salmo habla de bienes y riquezas en tu casa, tal vez lo que sientes es una sensación de calidez en el pecho, o tal vez simplemente una sonrisa interna, o tal vez un vislumbre fugaz de tu espacio físico, pero con una cualidad diferente, más luminosa. Cada persona experimenta esto de forma única. Lo importante no es la claridad de la imagen, sino la autenticidad de la emoción. Si puedes sentir por 3 segundos la certeza de que la abundancia es tuya, esos 3 segundos valen más que 30 minutos de visualización forzada y vacía. La emoción es la que imprime la frecuencia en tu campo neuronal. La imagen es solo un vehículo para la emoción. Y cuando leo su generación será bendita, permítete sentir que no solo tú prosperas, sino que tu prosperidad se extiende hacia tu familia, hacia tus hijos si los tienes, hacia las futuras generaciones. Esta expansión del beneficio más allá de ti mismo es lo que disuelve el egoísmo que podría bloquear la manifestación. Y aquí viene un detalle que descubrí durante mis años de investigación después de leer el Salmo. No te levantes inmediatamente y sigas con tu día. Quédate en silencio durante 2 o 3 minutos más. En ese silencio posterior a la lectura es cuando ocurre la verdadera magia. Tu cerebro está procesando la información, está reorganizando las conexiones neuronales, está expandiendo tu campo. Si interrumpes ese proceso de inmediato, con pensamientos mundanos o con la urgencia de hacer algo, pierdes gran parte del efecto. Sus minutos de silencio son como el tiempo de revelado de una fotografía antigua. La imagen ya está ahí, pero necesita tiempo para manifestarse. Durante esos minutos de silencio posterior, lo que ocurre a nivel neurológico es extraordinario. El cerebro entra en lo que los científicos llaman modo de red por defecto, un estado en el que las diferentes regiones cerebrales comienzan a comunicarse entre sí de formas que no ocurren durante la actividad enfocada normal. Es en este estado cuando se forman nuevas conexiones, cuando insights profundos emergen, cuando soluciones creativas a problemas antiguos aparecen aparentemente de la nada. Si lo interrumpes volviendo inmediatamente a tu rutina, cortas ese proceso justo cuando está comenzando a dar frutos. Hay quienes sostienen que este salmo debe leerse siempre a la misma hora cada día, que la repetición exacta crea una especie de ancla temporal en tu campo neuronal. No puedo probarlo científicamente, pero muchas personas que he conocido y que practican esta disciplina están convencidas de que la puntualidad potencia el efecto. Yo creo que tiene sentido desde el punto de vista de la coherencia. Si todos los días a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche tu cerebro sabe que es momento de sintonizarse con la frecuencia de abundancia, con el tiempo esa práctica se convierte en un automatismo neuronal, en un hábito tan arraigado que tu campo comienza a vibrar en esa frecuencia de forma natural, sin esfuerzo consciente. Pero lo que debes entender, y esto es fundamental, es que el Salmo no hace el trabajo por ti. El Salmo es la herramienta, pero tú eres quien debe sostener la frecuencia que activa. Si lees el Salmo por la mañana con fe y convicción, y luego pasas el resto del día quejándote de tu situación económica, hablando de escasez, viendo las noticias que refuerzan el miedo financiero, estás destruyendo todo lo que construiste durante esos minutos de lectura. La coherencia es la clave. Tienes que proteger tu campo neuronal de las influencias que vibran en frecuencias contrarias a lo que estás intentando manifestar. Permíteme ser muy práctico sobre cómo proteger tu campo durante el día. Primero, vigila obsesivamente tus conversaciones. Cada vez que te encuentres hablando sobre lo difícil que está la economía, sobre lo caro que está todo, sobre lo imposible que es prosperar, detente inmediatamente. No tienes que mentir sobre tu situación,
pero tampoco tienes que reforzarla verbalmente. Hay una diferencia enorme entre decir estoy atravesando un momento difícil financieramente, pero confío en que está cambiando, y decir estoy arruinado, nunca voy a salir de esto. Ambas frases pueden describir la misma situación externa, pero crean realidades neuronales completamente diferentes. Segundo, cuida lo que consumes mediáticamente. Si las noticias que ves te llenan de ansiedad financiera, deja de verlas durante estos 90 días. Tu campo neuronal es como un jardín delicado en esta etapa. No puedes estar regándolo con veneno y esperar que crezcan flores. Tercero, rodéate conscientemente de símbolos de abundancia. Esto no significa que tengas que comprarte cosas caras que no puedes pagar. Significa que puedes poner en tu espacio imágenes, objetos, recordatorios visuales de la abundancia que estás manifestando. Tu cerebro responde a lo que ve repetidamente. Si lo único que ve son cuentas por pagar y recordatorios de deuda, eso es lo que tu campo neuronal va a seguir creando. Durante los meses en que trabajé intensamente con Pachita, ella me dijo algo que nunca olvidé. Jacobo, las palabras sagradas son como semillas, pero si plantas una semilla en tierra contaminada, no crece nada, o crece algo deforme. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir. Ahora lo entiendo perfectamente. La tierra es tu campo neuronal, tu estructura de creencias, tus patrones emocionales habituales. Si esa tierra está llena de miedo, de resentimiento, de victimismo, ninguna semilla de abundancia puede crecer ahí. Por eso, antes de comenzar con la práctica del Salmo, es necesario hacer una limpieza de esa tierra. Y esa limpieza implica observar honestamente qué pensamientos tienes sobre el dinero, qué emociones te genera, qué historias te cuentas sobre por qué no tienes lo que deseas. Lo que voy a revelarte ahora es algo que pocos se atreven a decir porque incomoda profundamente. Tu situación económica actual, sea cual sea, tiene un beneficio oculto para ti, una ventaja secundaria que tu mente subconsciente está protegiendo. Tal vez la escasez te da una identidad, te permite justificar por qué no has hecho lo que realmente quieres hacer, te mantiene en una zona de confort conocida aunque sea dolorosa. Tal vez la abundancia te da miedo porque implicaría responsabilidad, visibilidad, envidia de otros, la posibilidad de perder lo ganado. Estos miedos inconscientes son como cadenas invisibles que te atan a la frecuencia de carencia, y mientras esas cadenas estén ahí, puedes leer 1000 salmos sin obtener resultado alguno. Déjame darte ejemplos concretos de estas ventajas ocultas porque reconocerlas es el primer paso para liberarte de ellas. Conocí a una mujer brillante, con talento extraordinario para el diseño, que vivía en la pobreza perpetua. Cuando exploramos juntos su campo neuronal, descubrimos que su padre había sido un empresario exitoso pero cruel, que había usado su dinero para controlar y humillar a su familia. En la mente subconsciente de esta mujer, dinero equivalía a crueldad. Y su cerebro, para protegerla de convertirse en alguien como su padre, saboteaba sistemáticamente cualquier intento de prosperar. La ventaja oculta era que mientras fuera pobre, podía mantener su identidad como persona buena diferente a su padre. Una vez que hizo consciente esta programación, una vez que pudo separar el dinero de la crueldad en su mente, su vida cambió radicalmente en cuestión de meses. Otro caso, un hombre que había heredado la creencia familiar de que el dinero no compra la felicidad y que usaba su pobreza como prueba de su superioridad moral sobre quienes sí tenían dinero. Su ventaja oculta era el sentimiento de superioridad espiritual. Cuando reconoció que podía ser próspero y noble al mismo tiempo, la transformación fue imparable. Por eso, parte del trabajo con el Salmo 112 es hacer conscientes esos miedos. Antes de cada lectura, pregúntate con honestidad brutal, ¿qué tendría que cambiar en mi vida si de repente el dinero dejara de ser un problema? ¿Qué excusas perdería? ¿Qué me daría miedo? Escribe las respuestas. No las juzgues, simplemente obsérvalas. Ese acto de observación consciente es lo que comienza a disolver los bloqueos. Tu subconsciente no puede mantenerte atrapado en un patrón que has traído completamente a la luz de tu conciencia. La inconsciencia es lo que da poder a los bloqueos. La conciencia los desarma. El Salmo 112 tiene un verso particularmente poderoso que dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Este verso es una declaración de estado interno
de una frecuencia emocional que nada externo puede alterar. Cuando logras anclar esa frecuencia en tu campo neuronal, cuando tu corazón está verdaderamente firme, no por negar la realidad, sino por comprender que eres más grande que cualquier circunstancia, entonces tu campo comienza a colapsar probabilidades que antes eran imposibles. La abundancia no llega a pesar de los obstáculos externos, llega cuando tu estado interno es tan sólido que los obstáculos externos pierden el poder de definir tu realidad. Este concepto del corazón firme es quizás el más difícil de comprender para la mente occidental moderna. Estamos entrenados para reaccionar, para permitir que cada noticia, cada comentario, cada variación en nuestra cuenta bancaria dicte nuestro estado emocional. Vivimos en modo reactivo constante. El Salmo te invita a algo radicalmente diferente, a desarrollar un centro interno tan sólido, tan enraizado en la confianza del campo mayor, que puedas observar las circunstancias externas sin ser arrastrado por ellas. No es indiferencia, no es negación, es lo que yo llamo observación desde la coherencia. Puedes ver que tu situación bancaria es difícil y simultáneamente saber con certeza absoluta que eso es temporal, que el campo ya está reorganizándose para manifestar abundancia. Estas dos verdades pueden coexistir en una mente entrenada en coherencia. El problema es que la mayoría de las personas colapsa ante la primera y pierde completamente de vista la segunda. Algunos dicen que los salmos son simples textos religiosos sin poder real, que cualquier efecto es pura sugestión. Yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada. Solo puedo compartir lo que observé durante décadas de investigación, personas que llegaban a mi laboratorio con patrones cerebrales desorganizados, con campos neuronales colapsados, con vidas marcadas por el caos y la carencia, comenzaban a mostrar cambios medibles, después de semanas de práctica constante con salmos específicos. Sus ondas cerebrales se volvían coherentes, su variabilidad cardíaca mejoraba, sus niveles de cortisol disminuían, y paralelamente sus vidas comenzaban a cambiar. Oportunidades laborales aparecían de la nada, deudas se resolvían de formas inesperadas, ideas de negocio surgían con claridad. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero las coincidencias, cuando son constantes y siguen un patrón, dejan de ser coincidencias. La ciencia convencional no tiene las herramientas para medir lo que realmente está ocurriendo cuando una persona lee un salmo con intención enfocada. No puede medir el campo de información, no puede cuantificar la interacción entre conciencia y probabilidad cuántica, pero la ausencia de medición no significa ausencia de fenómeno. Durante mucho tiempo no pudimos medir las ondas electromagnéticas, pero eso no significaba que no existieran. Simplemente no teníamos los instrumentos adecuados. Lo mismo ocurre ahora con los fenómenos de conciencia. Nuestros instrumentos son primitivos, pero el fenómeno es absolutamente real. Entonces, ¿qué hace diferente al Salmo 112 de otros salmos o de cualquier otra práctica de manifestación? Su estructura lingüística es perfecta para la mente humana. Combina imágenes de abundancia material con principios de integridad moral. No te pide que seas rico a expensas de otros, sino que prosperes desde la rectitud, desde la generosidad, desde la luz. Esta combinación es crucial porque disuelve la culpa inconsciente que muchas personas sienten sobre el dinero. La mente subconsciente de la mayoría está programada con la idea de que la riqueza es pecado, de que el dinero corrompe, de que ser bueno significa ser pobre. El Salmo 112 desmonta esa programación al mostrar que la abundancia y la rectitud no solo son compatibles, sino que están intrínsecamente conectadas. Cuando lees, hace bien, presta, gobierna sus asuntos con juicio, estás reprogramando tu mente con la idea de que la abundancia viene acompañada de responsabilidad y generosidad. Esto es vital porque si tu subconsciente cree que tener dinero te convertirá en alguien egoísta o codicioso, saboteará todos tus intentos de prosperar para protegerte de esa supuesta corrupción. Al integrar en tu campo neuronal la frecuencia de abundancia con integridad, eliminas ese sabotaje interno. Le das permiso a tu mente para prosperar sin culpa. Ahora bien, y esto es importante, no esperes que el dinero aparezca de formas mágicas o sobrenaturales. Muy probablemente lo que ocurrirá es que empezarás a recibir ideas, impulsos, intuiciones
Tal vez un día te despertarás con la claridad repentina sobre un proyecto que puedes iniciar. Tal vez recibirás una llamada de alguien a quien no habías visto en años con una propuesta. Tal vez encontrarás una oportunidad en un lugar donde nunca habías mirado. Estos son los caminos a través de los cuales el campo de información te entrega lo que estás manifestando. Tu trabajo es estar atento, ser receptivo y, sobre todo, actuar cuando la oportunidad se presente. La manifestación no es pasiva, es co-creación entre tu intención enfocada y tu acción alineada. También es probable que el proceso incluya pruebas, lo que algunos llaman la noche oscura de la manifestación. Justo cuando comienzas a practicar con el Salmo, es posible que tu situación económica parezca empeorar. Esto no es un fracaso de la técnica, es la forma en que el universo te muestra los bloqueos finales que debes soltar. Es como cuando decides limpiar una casa y primero tienes que sacar toda la basura acumulada para que se vea realmente peor antes de que se vea mejor. Si esto te ocurre, no abandones la práctica. Ese es precisamente el momento en que más necesitas sostener la frecuencia. La prueba no es para castigarte, sino para fortalecer tu fe, tu confianza, tu capacidad de sostener una frecuencia interna independientemente de las apariencias externas. Te voy a contar algo que pocos saben. Durante mi propia práctica con este salmo hubo un momento en que parecía que todo se derrumbaba. Perdí un financiamiento importante para mi investigación, tuve un conflicto serio con colegas de la universidad y mi cuenta bancaria llegó a niveles que no había visto en años. Fue aterrador. Y tuve la tentación enorme de abandonar la práctica, de concluir que no funcionaba, que todo era ilusión, pero algo dentro de mí, una voz que no era completamente mía, me dijo que continuara, que sostuviera la frecuencia un día más. Y luego un día más, durante 3 semanas sentí que caminaba al borde de un precipicio económico, y entonces de la forma más inesperada todo cambió. Una universidad extranjera que nunca había mostrado interés en mi trabajo me contactó con una oferta de investigación que triplicaba el financiamiento que había perdido. El conflicto con mis colegas se resolvió de una manera que fortaleció mi posición en lugar de debilitarla. Y entendí que esas 3 semanas de prueba no habían sido obstáculos al proceso, sino parte esencial del proceso, la forma en que el campo verificaba mi compromiso antes de entregarme el siguiente nivel. Hay un último aspecto del Salmo 112 que quiero mencionar, uno que casi nadie nota, pero que es fundamental. El Salmo termina con estas palabras: el impío lo verá y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Esto no es una maldición contra otros. Es una descripción del efecto natural que ocurre cuando elevas tu frecuencia. Las personas que viven en bajas frecuencias, en envidia, en resentimiento o en victimismo, no podrán tolerar tu presencia. Tu luz los incomodará porque les muestra lo que ellos podrían ser, pero se niegan a intentar. No tomes esto de forma personal. No es tu responsabilidad mantener tu luz pequeña para que otros se sientan cómodos. Tu trabajo es brillar con toda tu potencia, y quien resuene con esa frecuencia se acercará y quien no, naturalmente se alejará. Esto forma parte del proceso de manifestación. Tu círculo social cambiará. Las relaciones que están basadas en la complicidad de la escasez no sobrevivirán tu transformación. Para algunas personas esto es lo más difícil del proceso, incluso más difícil que los cambios económicos mismos. Ver cómo amigos de años, familiares cercanos, se alejan o se vuelven críticos cuando comienzas a prosperar. Pero debes entender que esas relaciones estaban basadas en un contrato implícito de mediocridad compartida. Cuando rompes ese contrato al crecer, ellos lo sienten como una traición. No lo es simplemente tu evolución natural. Y si esas personas están abiertas, eventualmente se inspirarán en tu camino y comenzarán su propio proceso. Pero no puedes esperarlos. Tu tiempo es ahora. He visto este proceso repetirse tantas veces que ya puedo predecir sus etapas. Primero viene la incredulidad. Tus cercanos notan que algo ha cambiado en ti, pero no pueden identificar qué. Te ven más tranquilo, más enfocado, menos reactivo a los dramas cotidianos. Esto los desconcierta porque no encaja con la versión de ti que conocían. Luego viene la burla sutil, los comentarios aparentemente inofensivos pero diseñados para bajarte de nuevo a su nivel. Mira quién se cree especial ahora, o no olvides de dónde vienes.
Estas frases son intentos desesperados de mantenerte en el molde antiguo. Si perseveras más allá de la burla, viene la distancia. Simplemente dejan de llamarte, de invitarte, de incluirte. Y finalmente, si continúas creciendo, viene la nueva tribu, esas personas que aparecen en tu vida casi mágicamente y que operan en la misma frecuencia que tú. Estas nuevas relaciones se sienten diferentes desde el principio. Hay reconocimiento mutuo, apoyo genuino, celebración del éxito del otro en lugar de envidia encubierta. Entonces, recapitulando el proceso completo para que no queden dudas. Primer paso: limpieza interna, observación honesta de tus creencias sobre el dinero y de los miedos ocultos que puedas tener sobre la abundancia. Segundo paso: establecer el ritual diario, 3 veces al día, preferiblemente a la misma hora. Tercer paso: leer el Salmo 112, con presencia total, sintiendo cada palabra, visualizando suavemente la realidad que describe. Cuarto paso: permanecer en silencio durante 2 o 3 minutos después de la lectura, permitiendo que tu campo neuronal se reorganice. Quinto paso: proteger esa frecuencia durante el día, siendo consciente de con qué conversaciones, pensamientos y personas te rodeas. Sexto paso: estar atento a las señales, a las oportunidades, a los impulsos intuitivos y actuar cuando lleguen. Y séptimo paso: perseverar con paciencia, entendiendo que la manifestación es un proceso, no un evento instantáneo. ¿Cuánto tiempo tarda en manifestarse el cambio? No hay una respuesta única porque depende de varios factores, de la profundidad de tus bloqueos, de tu nivel de coherencia interna, de tu disposición a actuar cuando lleguen las oportunidades y también de algo que yo llamo el tiempo de maduración del campo. Algunas personas reportan cambios en cuestión de días, otras necesitan semanas o incluso meses de práctica constante antes de ver resultados tangibles. Pero hay una constante: todos los que perseveran con disciplina y fe genuina, eventualmente experimentan transformación. No conozco una sola excepción en todos los casos que he observado. Lo que sí puedo decirte es que los primeros cambios no serán necesariamente en tu cuenta bancaria, serán en tu estado interno. Notarás que duermes mejor, que te sientes más tranquilo respecto al dinero, aunque tu situación no haya cambiado todavía. Notarás que ideas creativas empiezan a fluir con más facilidad. Notarás sincronicidades, pequeñas señales de que algo está moviéndose en el campo de información. Estos son los indicadores tempranos de que la práctica está funcionando. No los desestimes como insignificantes. Son la evidencia de que tu campo neuronal está cambiando, y donde cambia el campo, pronto cambia la materia. Hay una progresión específica en cómo se manifiestan estos cambios internos y es importante que la conozcas para que no te desanimes si no ves resultados económicos inmediatos. Primera semana: lo más común es experimentar más claridad mental, como si una niebla se hubiera levantado de tu pensamiento. Las preocupaciones obsesivas sobre dinero disminuyen en intensidad, aunque las circunstancias sean las mismas. Segunda semana: empiezas a notar las sincronicidades, esos momentos en que piensas en alguien y te llama o escuchas una información justo cuando la necesitabas. Tercera y cuarta semana: las ideas comienzan a fluir. Soluciones creativas a problemas antiguos aparecen mientras te duchas, mientras caminas, mientras te estás quedando dormido. De la quinta a la octava semana empiezan a aparecer oportunidades concretas, pequeñas al principio. Alguien te ofrece un trabajo freelance, un cliente nuevo llega sin que lo hayas buscado, encuentras dinero que habías olvidado. De la novena semana en adelante, si has sido consistente, los cambios materiales se aceleran. Pero estos tiempos son aproximados. Algunas personas experimentan toda esta progresión en 3 semanas, otras necesitan 6 meses. No hay regla fija, porque cada campo neuronal tiene su propio nivel de resistencia que debe ser disuelto. Ahora, hay algo más que necesito compartir contigo, algo que descubrí casi por accidente y que multiplica exponencialmente el poder del Salmo. Después de leer el Salmo cada vez, especialmente en la lectura nocturna, añade una frase de gratitud específica y personal, no una gratitud genérica del tipo gracias por todo, sino algo concreto, algo que conecte el Salmo con tu realidad actual. Por ejemplo, gracias porque estoy aprendiendo a recibir con los brazos abiertos
o gracias porque mi mente se está abriendo a posibilidades que antes no podía ver, o gracias porque la abundancia fluye hacia mí en este posibilidad momento, aunque todavía no pueda verla con mis ojos físicos. Esta gratitud específica actúa como un sello, como una firma energética que imprime la frecuencia del salmo más profundamente en tu campo neuronal. La gratitud, desde el punto de vista neurológico, es uno de los estados más poderosos que puedes cultivar. Cuando sientes gratitud genuina, tu cerebro libera dopamina y serotonina, los neurotransmisores asociados con la felicidad y el bienestar, pero más allá de la química cerebral, la gratitud es una frecuencia que automáticamente te coloca en estado de abundancia, porque solo puedes sentir gratitud por algo que reconoces como tuyo, como presente. Es imposible sentir gratitud y escasez al mismo tiempo. Son frecuencias mutuamente excluyentes. Por eso, terminar cada lectura del Salmo con gratitud específica es como cerrar un circuito energético que mantiene tu campo vibrando en abundancia incluso después de que termines la práctica formal. Hay algo más sobre la gratitud que descubrí en mis investigaciones y que raramente se menciona. La gratitud no solo cambia tu estado presente, sino que literalmente reescribe tu pasado neurológico. Cuando sientes gratitud genuina por algo que tienes ahora, tu cerebro automáticamente comienza a buscar en tu memoria todas las veces anteriores en las que experimentaste algo similar y esos recuerdos se fortalecen, se vuelven más vívidos, más accesibles. Con el tiempo tu historia personal se reorganiza alrededor de los momentos de abundancia en lugar de los momentos de carencia. Esto no es autoengaño, es neuroplasticidad dirigida. Tu cerebro crea una narrativa coherente de tu vida basada en lo que tú eliges enfatizar. Si enfatizas la gratitud, tu cerebro construye una historia de abundancia. Si enfatizas la queja, tu cerebro construye una historia de victimismo y la historia que tu cerebro cree sobre ti determina directamente qué futuro es capaz de crear. Algunos me han preguntado si pueden combinar el Salmo 112 con otros salmos o con otras prácticas espirituales. Mi respuesta es sí, pero con precaución. No se trata de acumular técnicas como si fueran trofeos. Se trata de profundizar en una práctica hasta dominarla completamente. Yo recomendaría trabajar exclusivamente con este salmo durante al menos 90 días antes de incorporar cualquier otra cosa. 90 días es el tiempo aproximado que necesita el cerebro para consolidar un nuevo patrón neuronal, para convertir una práctica consciente en un automatismo. Después de esos 90 días, si sientes el impulso de añadir otro salmo o práctica, hazlo, pero siempre manteniendo el Salmo 112 como tu ancla principal. Y si en algún momento durante estos 90 días sientes que la práctica se vuelve mecánica, que estás leyendo las palabras pero sin sentir nada, detente. Respira. Vuelve a conectar con la intención original. Pregúntate por qué empezaste esto. Recuerda lo que deseas manifestar y por qué es importante para ti. La práctica debe tener vida, debe tener emoción. Si se convierte en un deber vacío, pierde todo su poder. Es mejor leer el Salmo una vez al día con total presencia que 3 veces al día de forma automática. La calidad de tu atención es más importante que la cantidad de repeticiones. Durante las últimas semanas antes de mi desaparición, estuve trabajando intensamente en lo que yo llamaba el campo de información colectivo, esa red invisible que conecta todas las mentes humanas. Descubrí algo perturbador y maravilloso al mismo tiempo. Todo lo que manifiestas individualmente afecta el campo colectivo y todo lo que el colectivo manifiesta te afecta a ti. No estamos separados. Somos nodos en una red consciente. Cuando tú elevas tu frecuencia y manifiestas abundancia, no solo te beneficias tú, estás elevando ligeramente la frecuencia de toda la red, facilitando que otros también puedan manifestar. Por el contrario, cuando permaneces en frecuencias bajas de victimismo y escasez, estás contribuyendo al peso colectivo que mantiene a la humanidad en la lucha y el sufrimiento. Esto no es culpa ni presión, es simplemente cómo funciona el campo. Y comprender esto añade una dimensión de responsabilidad y propósito a tu práctica con el Salmo. Esta comprensión del campo colectivo cambió completamente mi motivación para continuar esta investigación. Al principio, lo admito, mi interés era puramente académico, casi egoísta. Quería descubrir los secretos de la conciencia para mi propia satisfacción intelectual. Pero cuando comencé a ver el efecto dominó
Cuando vi cómo una sola persona transformando su campo neuronal podía influir en decenas de otras personas a su alrededor, entendí que esto era mucho más grande que la ciencia. Esto era evolución consciente de la especie. Cada vez que alguien rompe un patrón de escasez heredado generacionalmente, está liberando no solo su propia vida, sino potencialmente las vidas de todos sus descendientes. Está creando una grieta en la matriz de limitación colectiva a través de la cual otros pueden pasar. Por eso tu trabajo con el Salmo 112 no es solo para ti, es un acto de servicio al campo humano completo. No estás trabajando solo para ti, estás trabajando para todos. Tu abundancia es un servicio a la conciencia colectiva. Tu prosperidad es un faro que muestra a otros que es posible. No te avergüences de desear abundancia material. No la ocultes bajo falsas humildades espirituales. El dinero es simplemente energía cristalizada, y cuando fluye en las manos de alguien con conciencia despierta, se convierte en herramienta de transformación para muchos. La pobreza no te hace más espiritual. La riqueza no te hace menos consciente. Son simplemente estados del campo que puedes elegir, y tu elección afecta el tejido mismo de la realidad compartida. Así que, cuando leas el Salmo 112, hazlo no solo por ti, sino por todos aquellos que aún no saben que esto es posible. Hazlo por las generaciones futuras que heredarán el campo de información que estamos creando ahora. Hazlo porque tu transformación es mi transformación, y mi transformación es la transformación de la humanidad completa. Estamos todos conectados en la danza misteriosa de la conciencia que se despierta a sí misma a través de millones de puntos de atención individual. Hoy has visto apenas el comienzo de algo mucho más profundo. El Salmo 112 es una puerta, no el destino completo. Más adelante te contaré sobre otros salmos que trabajan dimensiones diferentes de la existencia, sobre técnicas que combinan sonido y visualización de formas que desafían lo que la ciencia acepta como posible. Te hablaré sobre los experimentos que realicé en los últimos meses, experimentos que tocaron algo tan fundamental en la estructura de la realidad que todavía no sé si la humanidad está lista para comprenderlo. Pero todo eso vendrá después. Por ahora, tienes trabajo que hacer, tienes un salmo que leer, un campo que reorganizar, una vida que transformar. Si has llegado hasta aquí, si has sentido, aunque sea un destello de reconocimiento de que esto es verdad, entonces no estás aquí por casualidad. Algo en tu campo neuronal resonó con la frecuencia de estas palabras. Esa resonancia no es accidente, es llamado. Y si escuchas ese llamado, si te comprometes con esta práctica durante los próximos 90 días, tu vida no volverá a ser la misma. La abundancia que buscas está buscándote también. El dinero que necesitas está esperando el momento en que tu frecuencia sea la correcta para recibirlo. Ese momento puede ser ahora, ese momento puede ser hoy. Todo depende de tu decisión. Todo depende de si estás dispuesto a sostener una frecuencia nueva, incluso cuando todo a tu alrededor te diga que es imposible. No necesitas fe ciega. No necesitas creer en nada que tu experiencia no pueda verificar. Solo necesitas la disposición de probar, de experimentar durante 90 días, de observar qué ocurre cuando aplicas estos principios con consistencia absoluta. La ciencia funciona así. Fórmulas una hipótesis, diseñas un experimento, lo ejecutas con rigor, observas los resultados. Haz de tu vida el experimento, haz del Salmo 112 tu hipótesis, ejecuta la práctica con total disciplina durante 3 meses y observa si al final de esos 90 días tu vida no ha cambiado en absoluto, habrás perdido 15 minutos al día leyendo un texto antiguo. Pero si al final de esos 90 días tu vida se ha transformado de maneras que no puedes explicar con la lógica convencional, habrás descubierto una de las llaves más poderosas de la existencia humana. El riesgo es mínimo. El potencial de recompensa es ilimitado. La pregunta real no es si esto funciona. La pregunta real es si estás dispuesto a descubrirlo por ti mismo. Yo desaparecí del mundo físico, pero mi investigación permanece. Mis descubrimientos están esperando en el campo de información a que mentes abiertas los recuperen y los apliquen. Tú eres parte de ese proceso ahora. Cada vez que leas el Salmo con intención pura, estás accediendo directamente a mi campo de investigación, a décadas de trabajo dedicadas a comprender cómo la conciencia da forma a la materia. No necesitas entender la teoría completa, solo necesitas aplicar la práctica
y observar los resultados en tu propia vida. La verdad de estas palabras no está en su lógica, sino en su efectividad. Pruébalo, comprométete y observa cómo el dinero, la abundancia, las oportunidades comienzan a fluir hacia ti de formas que nunca imaginaste posibles. El campo está esperando tu decisión.